Muy buenos días, amados hermanos, bendiciones a todos. Damos la gloria a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de poder conectarnos a través de esta transmisión y escuchar el glorioso Evangelio, escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas en este día. Quiero animarles, amados hermanos, a leer la palabra de Dios y a venir a Dios en oración y pedirle a Él que nos hable en este día. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, a ti toda alabanza y toda adoración. Señor, en este tu día pedimos que nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu nombre sea honrado, Señor, y que nuestras vidas sean edificadas por medio de tu palabra, Señor. Señor, guía a tu pueblo. Tú eres un Dios omnipresente, estás presente en cada familia, Señor. Estás presente con nosotros, Dios. Guíanos y bendícenos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, oh Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que leamos en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías capítulo 4, y vamos a estar estudiando el versículo 1 hasta el versículo 3. El capítulo 4 es el último libro, es el último capítulo que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a ver solamente los primeros 3 versículos y el próximo domingo, si así el Señor lo permite, vamos a estar estudiando los otros 3 versículos restantes. Pero solamente este capítulo 4 tiene 6 versículos de la palabra de Dios. Así que vamos a leer Malaquías 4 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice la Biblia, que serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice la Escritura, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que este pasaje habla acerca de el día de Jehová, el día del Señor. Y el profeta Malaquías nos presenta, nos dice que este día, el día de Jehová, no solamente será un día de bendición y salvación, sino también será un día de condenación, un día de juicio. Ese día el Señor revelará la diferencia entre los justos, pero también los malvados. Para los justos será un día de victoria, un día de gozo, un día de liberación, pero para los soberbios, para los malos, para aquellos que niegan a Dios y persisten en el pecado, será un día de castigo, será un día de juicio divino. Así que el día de Jehová, podemos decir entonces, a la luz de las Escrituras, que es un día escatológico que apunta al retorno del Mesías. Será un día de condenación, como lo hemos dicho, y al mismo tiempo un día de victoria, un día de regocijo para el pueblo de Dios. El día de Jehová, podemos decir también que es el cumplimiento en parte de la primera venida de Cristo, pero apunta a la aparición de Cristo por segunda vez, al retorno de Cristo por segunda vez. ¿Recuerdan ustedes que el Nuevo Testamento empieza con la predicación, ¿verdad?, de Juan el Bautista, anunciando que detrás de él viene uno del cual él no es digno de desatar la correa de sus calzados, y que Jesús, el Hijo de Dios, bautizaría con Espíritu Santo y fuego, lo cual Juan el Bautista no podía hacer. Así que el Señor Jesucristo eh, estuvo predicando, ¿verdad? Predicó el Evangelio del Reino de Dios y llamando a los hombres también a que se arrepintieran. Así que el profeta Malaquías entonces anuncia que en ese gran día los soberbios y los hacedores de maldad serán condenados.
Ahora, déjeme decirle que a lo largo de la historia, podemos decir, a lo largo de toda la historia redentora, nosotros notamos cómo Dios ha traído juicio sobre las naciones. Y en esos días, podemos decir también que esos días han sido juicio de Dios, ¿verdad? Sobre las naciones, pero de una manera temporal. Por lo menos vemos los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, vemos el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, pero todos esos juicios sobre las naciones fueron temporales, ¿verdad? Pero las escrituras nos muestran a nosotros que todos estos días temporales son sombra de lo que ha de venir del gran día, es decir, cuando aparezca por segunda vez el Señor Jesucristo, Él vendrá nuevamente como Salvador, pero también como juez. Él vendrá como juez para juzgar. Así que en el primer encabezado, en el primer punto que vemos en nuestro texto, vemos que el día de Jehová será un día de juicio sobre los soberbios y sobre los hacedores de maldad. Lean conmigo el versículo 1 de Malaquías 4 y luego vamos a leer el versículo 3 de Malaquías 4. Versículo 1. Dice la escritura, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. ¿Escucharon eso? Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe. ¿Quién ha dicho eso? Jehová de los ejércitos. Así que entonces, a la luz de este texto, Malaquías describe el día de Jehová como un día ardiente, como un día de condenación, el día ardiente de Jehová, como un horno que consume la fragilidad de la estopa o la fragilidad de la paja, como dice la Reina Valera, hablando de la estopa, hablando de aquello que es frágil, de aquello que es débil, ¿verdad? Eh, pero déjeme decirle algo, hermanos. Los soberbios y malos, de acuerdo a las escrituras, no escaparán del juicio de Dios. Serán entonces como esa estopa frente al fuego que les consumirá. La estopa es delicado, es muy frágil, es como una basurita, ¿verdad? Muy frágil que será consumida por el fuego. Así que este fuego del que las escrituras hablan no es un fuego purificador como vimos, ¿verdad? En el capítulo 3, que el Señor habla de que Jesús, de que el Mesías, ¿verdad? De que el mensajero del pacto, Él vendrá y refinará a su pueblo como ese orfebre, ¿verdad? Que mete la plata en el fuego o el oro en el fuego y purifica, ¿verdad? La plata o el oro. No, no, no. En este caso, no está hablando de ese fuego que purifica, sino este fuego destructor que consume todo lo que viene a su paso. Así que ese fuego es un fuego destructor, es implacable, no pasará por encima dejándoles levantar nuevamente. No habrá más oportunidad para el soberbio, para el malo, en ese gran día. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando leemos este pasaje de las Escrituras, no sé si viene a su mente, por ejemplo, la imagen de los incendios forestales. En los incendios forestales, algunas veces nosotros podemos ver que las llamas consumen todo el bosque o por lo menos una parte, pero por allá a veces quedan algunos árboles aún con la raíz, ¿verdad? Quizás de pronto con algunas ramas, y en algún momento esos árboles se vuelven a levantar, se vuelven nuevamente a crecer. Pero aquí Malaquías está diciendo de que estos soberbios, de que estos malos que perseveran en el pecado, no tendrán una segunda oportunidad en ese día, sino que serán consumidos
¿verdad? Serán consumidos, es decir, la condenación, el juicio de Dios llegará sobre ellos. El profeta declara que los malos no tendrán más posibilidad, ¿verdad?, de levantarse. El profeta Malaquías dice, mira, no les dejará raíz ni rama, es decir, no tendrán más oportunidad. Así que lo dicho por el profeta Malaquías aquí no debe de interpretarse como algunos lo han interpretado pensando de que esto habla de la aniquilación, es decir, que los hombres morirán o los hombres irán a la tumba y no se levantarán más. No, no está hablando de una aniquilación por completo. Las descripciones del profeta Malaquías y otras escrituras señalan la condenación eterna sobre los hombres malvados, pero también acerca de la salvación de los justos, o de acuerdo al libro de Malaquías, los que temen a Dios, los que piensan en su nombre, ¿verdad? Aquellos que hablan a otros acerca de las buenas nuevas del Señor, del Evangelio. Todos los que desechan a Dios, los que no temen a Dios, dice Malaquías, serán abrazados por ese fuego devorador. Ahora, mirando algunos otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el apóstol Juan dice lo siguiente. Él dice que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. También el mismo evangelista Juan, en el capítulo 5, versículo 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz de quién, la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí vemos una vez más la diferencia entre los creyentes, ¿verdad?, y los incrédulos, los que temen a Dios, los que no temen a Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, porque esa es su naturaleza, también serán resucitados a condenación, dice el evangelista Juan. Y Mateo, en el capítulo 25, versículo 41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos. ¿Escucharon eso? Es bastante fuerte. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Así que, queridos hermanos, este mensaje es un mensaje de advertencia también para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Es un mensaje de advertencia. Nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad?, a qué grupo realmente nosotros pertenecemos. Recuerdan ustedes que Malaquías, en el capítulo 3, termina mostrando a los justos y a los injustos, aquellos que sirven y aquellos que no sirven, aquellos que temen a Dios, aquellos que no temen a Dios, aquellos que piensan que es inútil, que es sin provecho poder servir a Dios. Pero hay otros que son los que temen a Dios, los temerosos, que piensan en Dios y cuentan a sus compañeros acerca del glorioso Salvador. Así que debemos preguntarnos a qué grupo nosotros pertenecemos. Pero también, amados hermanos, debemos recordar que no todos los que llaman a Cristo Señor, Señor, son del pueblo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, en medio del pueblo de Dios hay creyentes y hay incrédulos. Hay creyentes y hay incrédulos. En medio del pueblo al que el profeta Malaquías profetizó, se encontraban personas impías, pero también se encontraban personas temerosas, un remanente, un grupo pequeño que teme a Dios, un grupo pequeño que entiende que vale la pena realmente servir al Dios Todopoderoso. A la luz, ¿verdad?, también de la vida de la iglesia, podemos decir que hay creyentes fieles,
Hay miembros de la iglesia fieles a Dios, pero también por otro lado hay miembros de la iglesia, escuchen eso, que no son creyentes, que no son verdaderos hijos de Dios. Tienen una identidad como miembros de la iglesia, pero realmente no son creyentes. No son creyentes. Y el Señor, hablándole a los fariseos una vez más, les recuerda a estos fariseos que ellos por fuera, ¿verdad? Eran muy religiosos, ellos por fuera oraban, hacían buenas obras aparentemente, pero eran personas que no tenían realmente a Dios. Dice la Escritura que se habían olvidado de la justicia, se habían olvidado del perdón. Pero nosotros como creyentes debemos recordar que nosotros somos el pueblo del pacto, los hijos de Dios. Y como lo decía, el capítulo 3 de Malaquías señala un remanente que pensaba en Dios. Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 3, a eso dice la Escritura, que Dios escuchó atentamente, que Dios pensó en ellos y levantó un libro memorial para recordar sus obras. A esos Dios les promete que ellos serán para Él su especial tesoro. A esos Dios promete que los va a perdonar. El pueblo de Dios adora en palabras y acciones de todo corazón. Bien dijo el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Sí vieron? Isaías está señalando aquí a personas que no temen a Dios verdaderamente, que no adoran a Dios, que dicen una cosa, con sus labios honran, alaban, pero su corazón está lejos. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 7 también, que ya citamos. No todo el que le dice a Cristo, Señor, Señor, que es una declaración verdadera, realmente es pueblo de Dios. Así que entonces, el día de Jehová es un día de juicio, es un día de condenación, es un día terrible, amados hermanos. Y si usted investiga, todos los profetas, ¿verdad? Hablan referente al día de Jehová como un día terrible, como un día de juicio, como un día de condenación. Ahora, el día de Jehová no solo es un día de condenación, como lo hemos visto, también es un día de victoria, es un día de salvación, es un día de libertad. Versículo 2. Mas a vosotros, dice Malaquías, los que teméis mi nombre, es decir, el nombre de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Así que estos son los justos, los que temen, los que reverencian el nombre de Dios. Para ellos, dice la Escritura, se levantará el sol de justicia con salvación, con liberación. Ahora, esta expresión sol de justicia es la primera vez que la encontramos y aparece aquí en el libro de Malaquías. Pero a la luz de otros textos podemos entender que el sol de justicia hace referencia a la persona de Cristo, quien traerá salvación y liberación. Podemos mirar algunos textos en otras escrituras y confirmar esto. Por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 1, versículos 78 y 79, dice la palabra de Dios: gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, haciendo referencia al nacimiento del Señor Jesucristo. Versículo 79, para dar luz, el sol naciente, para dar luz a quienes, a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Así que Cristo es el sol de justicia, el sol que alumbra y que trae vida.
¿verdad? Y que liberta, que nos permite salir de la oscuridad, de las tinieblas y ver la luz del Evangelio, ver la luz, ¿verdad? De la gloria de Dios. Ahora, Isaías capítulo 9, versículo 2 también dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. La luz ha resplandecido. Y esos pasajes hablan acerca de la primera venida de Cristo. El pueblo estaba en tinieblas y la luz de Cristo vino. El Señor, ¿verdad? Llamó a 12 apóstoles y por medio de estos 12 apóstoles ellos siguieron predicando la palabra de Dios y se multiplicaron los discípulos del Señor Jesucristo y otros creyeron, gente de, de diferentes lugares, judíos y gentiles, llegaron a ser parte del cuerpo de Cristo. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? La luz vino, el Evangelio les transformó a ellos. Versículo 9, perdón, Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12. Dice el evangelista Juan, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Más a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio derecho de ser hijos de Dios. Así que Cristo, como el sol de justicia también, en la segunda venida traerá salvación, traerá liberación plena. Cristo, en su primera venida, como ya lo hemos dicho, predicó el Evangelio. Muchas personas al creer en el Evangelio fueron salvas, fueron libres de la esclavitud del pecado. Hoy día muchas personas están escuchando el Evangelio, están siendo libres también del pecado y están viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero en el retorno de Cristo por segunda vez, esto será en plenitud, porque nosotros vivimos en este mundo pecaminoso. Todavía hay luchas, todavía hay rastros de corrupción en nuestra naturaleza humana. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, la Escritura dice que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Estaremos en la gloria de Dios. Malaquías describe ese día, el gran día de Jehová, como día de sanidad completa, como día de liberación y gozo pleno. Y miren, Malaquías tiene la imagen de cómo los becerros, una vez que eran liberados, ellos se encontraban en sus establos ahí, ¿verdad? Pero una vez que esos novillos que estaban confinados eran liberados, estos novillos que hacían saltaban del corral llenos de vitalidad y fuerza de una manera libre, ¿verdad? Ahora, esta analogía revela entonces la completa libertad, el gozo pleno que experimentarán los creyentes, los hijos de Dios, como nunca antes hemos experimentado. Esto ocurrirá en ese gran día, el día de Jehová. Podemos decir que así como un becerro que salta de gozo en esa libertad, así los justos ya no estaremos más presos en este mundo hostil. Estaremos libres de todo rastro de corrupción y experimentaremos un gozo perfecto e indestructible, amado hermano. Wow, esto es glorioso. El pastor Charles Spurgeon del siglo XIX, él dijo lo siguiente, él dijo que la recolección de pecados pasados y presentes incredulidades es posible que te puedan retener en el corral, pero cuando el Señor regrese por segunda vez y se revele a sí mismo, serás liberado. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículos 22 y 25, el apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera. Él dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una
como si tuviera dolores de parto. Versículo 23, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera nosotros mostramos nuestra constancia. Así que Pablo está diciendo que los creyentes estamos esperando la redención completa, la redención de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Y estamos esperando, dice Pablo, en esperanza nosotros fuimos salvados. Y esta creación gime y nosotros como pueblo de Dios anhelamos que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ¿verdad? Por su pueblo. Ahora yo quiero que pienses esto, querido hermano. ¿Estás tú preparado para ese gran día de Jehová? Piénsalo. ¿A ti te emociona el saber que el gran día de Jehová, que el Señor Jesucristo retornará por segunda vez? ¿Te emociona o tal vez te llena de terror? ¿Anhelas que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez? Si eso es así, que tú anhelas, la siguiente pregunta sería, ¿estás perseverando en la fe en Cristo actualmente? ¿Estás perseverando? ¿Estás caminando en fe? ¿Estás luchando la buena batalla de la fe? El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo espiritual Timoteo y motivándole a través del Evangelio y a través del mismo testimonio del apóstol Pablo, le llama a que él predique la sana doctrina, a que él viva en el poder del Evangelio. Y Pablo le recuerda todo esto y le muestra su vida, cómo él vivió y espera o esperaba en ese momento esa gloriosa redención. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7 y versículo 8, dice Pablo, yo he peleado la buena batalla. ¿Escucharon eso? Yo he terminado la carrera. Yo me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, y escuchen esto, el juez justo, Él me otorga en aquel día. ¿Cuál día? En el día que Él regrese o en el día que nosotros vayamos a su presencia. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que anhelan, dice otra versión, a todos los que con amor hayan esperado o esperan su venida. Amado hermano, ¿tú anhelas y esperas la venida de Cristo? Si tu respuesta es sí, el Señor te llama entonces a pelear la buena batalla de la fe, a perseverar en Cristo y que mientras Cristo regrese por segunda vez, tú estés viviendo de acuerdo a la fe que tú profesas en Cristo Jesús. El regreso de Cristo debe de animarnos, debe de motivarnos a seguir predicando el Evangelio, a vivir en santidad, a poder compartir a otros, como dice Malaquías capítulo 3, que los que temen al Señor comenzaron a compartir a sus compañeros. ¿Y qué compartían? El texto no dice, pero que compartían por todo el contexto. Si habían unos que aborrecían, despreciaban a Dios, no tenían temor a Dios, pero por el otro lado hay un remanente que habla a sus compañeros. ¿Qué hablaban? Hablaban acerca del carácter de Dios. Hablaban acerca de la manera en la que Dios les había cuidado. Hablaban acerca de la protección del Señor. Hermanos, una vez más, recuerda, una vez más, Cristo retornará por segunda vez para juicio destructivo sobre los soberbios,
sobre los hacedores de maldad, pero al mismo tiempo es un día de gran gozo para los que temen al Señor, para los que honran su bendito nombre. Recuerda lo que dice la Escritura, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así que mi llamado en esta mañana es, hermanos, a volvernos a Dios en arrepentimiento y fe y seguir las pisadas del Maestro hasta el final. No hay tiempo de receso espiritual, no hay tiempo de descanso, hermanos. Estamos en batalla, estamos en lucha y no estamos solos. Cristo está de nuestro lado. Cristo está de nuestro lado, Cristo está en nuestros corazones. Así que, hermanos, con esto en mente, que todo lo que está pasando, que las luchas, que tus realidades puedan ser miradas de acuerdo al lente del Evangelio. Y que, al igual que el apóstol Pablo y que los creyentes, en general los creyentes que temen a Dios, puedas anhelar y esperar ese gran día. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Bendiciones del Señor para todos ustedes.